Buenos días, mi nombre es Jocelyn Ribeiro y les vengo a hablar del derecho penal general y el derecho penal especial. Principalmente vamos a hablar que es el derecho penal general. El derecho penal es una rama del derecho que está dentro del derecho público, cuyo objetivo es de regulación, que son el delito, los autores y partícipes de los delitos, las penas y las medidas de seguridad. El estudio del derecho penal se puede dividir en dos partes, que son derecho penal general y derecho penal por parte especial. El derecho penal especial. El derecho penal especial estudia las clasificaciones de los delitos, aquellos que atacan los bienes jurídicamente tutelados. El objetivo de este estudio de la parte especial del derecho penal es el conjunto de disposición y proposición jurídica con base en las cuales el legislador formula y describe delitos particulares y los asigna a penas o medidas según sea el caso o la pena que vaya a tomar. La diferencia entre ambas tipologías de derechos penales: el derecho penal general se encuentra referido al conjunto de elementos comunes a los delitos y a las penas, por lo que podemos decir que se trata de una abstracción que comparte todos o la mayoría de los hechos delictivos, así como las sanciones penales. En el derecho positivo se encuentra contenido en el libro primero del Código Penal venezolano, denominado en tal virtud disposiciones generales sobre los delitos y las faltas y las personas responsables y sus penas. Aquí podemos ver el cuadro comparativo de las distintas reformas del Código Penal. En el primer cuadro podemos ver de 1926 a 1964, que dice: se toman los principios generales del Código de Sanarate. El segundo punto es el comercio de armas del Código de 1964, que duró de 2 a 5 años más o menos. Podemos ver también el artículo 362 del Código de 1964, no hace referencia a los ferrocarriles como medios de transporte público. En el punto 4 podemos ver: no existe el delito de desesperación forzada de personas. En el 5 no se identifica en los títulos X los casos de fraude y estaba en el 1926. Y en el último punto podemos ver que en 1926 y 1964 la oferta a presidentes y otros funcionarios públicos es de 45 días a 15 meses. En el otro cuadro podemos ver de 2000 a 2005. El primer punto dice: se conservan los principios generales del Código Sanarate. El segundo punto dice: comercio de armas aumenta de 5 a 8 años en la reforma de 2000. Tercer punto, y se incluye el ferrocarril como medio de transporte en reforma del 2000. El cuarto dice: se incluye dicho delito en la reforma de 2000. El quinto, se identifica las presentaciones de los casos de fraude, estafa y defraudación de 1964. Y el último punto dice: en la reformación de 2005 se aumentan las penas de oferta de 2 a 5 años. En el segundo cuadro podemos ver que también estamos de 1926 a 1964. Y en el segundo dice de 2000 a 2005. En el primer punto del cuadro de 1926 a 1964 podemos ver que dice: la violación fue tipificada con una pena de 3 a 5 años. El segundo punto dice: el secuestro tiene una pena de 2 a 5 años. El tercer punto dice: la extorsión de 3 a 5 años. El cuarto punto dice: aprovechamiento de cosas, provenientes de delitos de 13 meses a 1 año. En el quinto punto dice: las reformas del 26 y el 64 no existían las figuras del delito de difusión de información falsa e emisión de terrenos. Y el último punto: en la reformación de 1964, el título
Uno hace referencia a las traiciones a la patria, rebelión y otros delitos políticos. En el cuadro de 2000 a 2015 podemos ver que dice: en 2015 se incluye la violencia para los hombres y objetivos penetrantes y se aumenta la pena de 10 a 15 años. En el 2005 se aumenta la pena de 20 a 30 años. Para los casos de alarma se aumenta de 10 a 20 años. La extorsión aumenta sus penas de 5 a 8 años en el 2000. Aumenta la pena para el delito de aprovechamiento de 2 a 5 años. Se incorpora en el 2005 dicha figura con una pena de 2 a 5 años. En el 2005 se incluyen los enemigos externos, grupos terroristas, paramilitares, subversiones, insurgentes y agrego un párrafo único. Aquí podemos ver las clasificaciones de los delitos según el Código Penal venezolano. Uno de los primeros es de los delitos contra la independencia y la seguridad de la nación. El segundo de los delitos contra la libertad. Tercero de los delitos contra las cosas públicas. El cuarto de los delitos contra las administraciones de la justicia. Quinto, de los delitos contra el orden público. Sexto, de los delitos contra la fe pública. Séptimo, de los delitos contra la conservación de los intereses públicos y privados. Octavo, delitos contra las buenas costumbres y el buen orden de las familias. Noveno, de los delitos contra las propiedades. Y último, de los delitos contra las propiedades. La estructura del Código Penal podemos ver que consta de 546 artículos. El primer libro de las disposiciones generales sobre los delitos y faltas, las personas responsables y las penas, consta de 11 títulos. El segundo libro de las diversas piezas de delitos consta de 10 títulos. Y el último libro de las faltas generales consta de 4 títulos. Las menciones de otros delitos especiales. Podemos ver leyes penales orgánicas. En este cuadro podemos ver que dice Código Orgánico Tributario, Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Ley Orgánica de Audez. Ley Orgánica contra Delincuencia Organizada. Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Aquí podemos ver otro orden de los delitos en leyes especiales. Podemos ver ley sobre hurto o robo de vehículos automotores. Ley penal contra delitos informáticos. Ley sobre armas y explosivos. Ley sobre el delito de contrabando. Ley contra las construcciones. Ley penal ambiental. Ley contra ilícitos cambiarios. Ley penal especial de víctimas, testigos y demás sujetos procesales. Como ya hemos visto, el derecho penal general es muy diferente al derecho penal especial, ya que el derecho penal se encarga de todos los delitos en generales, que si hurto, robo, y el derecho penal se encarga ya algo más personal. Gracias.